Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Ayer tuvimos aquí al presidente de FEDOMU en una entrevista interesante, pero me dio la impresión de que el presidente de FEDOMU, Kelvin Cruz, le faltaba un poco de información en torno al presupuesto, aunque su reclamo sí está justificado y debe seguir en el reclamo porque se trata ciertamente de un incumplimiento de una promesa de parte del presidente de la República. Y es por lo siguiente. Miren, la ley 166-03 es la legislación que establece la asignación de un 10% de los ingresos fiscales del presupuesto del Estado como presupuesto para los ayuntamientos. Esa ley especifica de manera clara en el artículo 3. Artículo 3 dice, para el año 2004, porque la ley fue aprobada a finales de 2003, para el año 2004, la participación de los ayuntamientos en los montos totales de los ingresos del Estado Dominicano pautados en la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos será de un 8%. Y a partir del año 2005 será de un 10%, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos, lo cual tampoco se cumple en la actualidad. Entonces, desde el 2005 para acá, los ayuntamientos debieron recibir de presupuesto, de partida presupuestaria, un 10%. Ninguno de los gobiernos ha cumplido con eso. Ninguno de los gobiernos. ¿Por qué? Porque hay una situación limitativa en cuanto al hecho de que aquí hay varias legislaciones que establecen asignación específica de partidas presupuestarias con base en porcentajes del Producto Interno Bruto o con base en porcentajes de los ingresos fiscales, que si se aplicaran todas, se fuera el presupuesto entero en esas 12 o 13 instituciones y nos quedáramos sin presupuesto para seguir operando el funcionamiento del Estado. Por lo tanto, el gobierno todos los años se la ingenia, incluyendo un artículo en el presupuesto de cada año, que es una ley orgánica con un año de vigencia solamente, el presupuesto de cada año, y ahí incluye un artículo donde se le autoriza al Poder Ejecutivo a no cumplir con esas asignaciones. Y de eso voy a hablar un poquito más adelante brevemente. Ahora bien, lo que quiero referir es que el año pasado, a finales del año pasado, 2020, el presidente Luis Abinader participó, primera vez que un presidente participa en una conferencia de FEDOMU en Punta Cana, fue a esa participación y anunció allí que los gobiernos no se ocupaban de asignarle ni siquiera el 3% de los ingresos a los ayuntamientos y que él se comprometía a cumplir con asignar por lo menos el 3% en el año 2021 y que a partir del año 2021 asignaría un 1% adicional, un punto porcentual por ciento adicional, hasta llegar al 6% en el año 2024. Para de ahí en adelante, entonces, hacer aprobar una ley que estableciera definitivamente en un 6% la partida y no en un 10% como está actualmente la ley, que no se cumple. Entonces, para el año 2021, que es los ayuntamientos han de recibir un 3% de los ingresos. Luego, para el año 2022, deberían recibir el 4%. En el 2023, el 5% y en el 2024, el 6%. Ahora, en el presupuesto que se mandó al Congreso Nacional, no está consignado el 4%, está consignado solamente un 3%. Hay una partida presupuestaria de 23.147 millones de pesos para todos los ayuntamientos, menos para el del Distrito Nacional, que tiene una asignación aparte, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, de 1.902.5 millones de pesos. En total, para los ayuntamientos hay alrededor de 25.000 millones de pesos. El Distrito Nacional más todos los municipios, distritos municipales que están en el resto del país. Entonces, 25.000 millones de pesos, poquito más de 25.000 millones de pesos, es poquito menos del 3% de los ingresos fiscales que están programados para este año, que son alrededor de 870, para el año que viene, perdón, que son alrededor de 871.000 millones de pesos. Si se fuera a consignar el 4% y no el 3% de los ingresos fiscales para el año que viene, como prometió el presidente Luis Abinader a finales del año 2020, entonces debieron asignarse por lo menos 33.500 millones de pesos y no 25.000 millones de pesos como se están asignando. O sea, el presidente Luis Abinader no está honrando el compromiso que asumió a finales del año 2020
con los ayuntamientos cuando les dijo que en el 2022, perdón, iba a asignar un 4% de los ingresos fiscales. Solamente está asignando un 3%, casi un 3%, más o menos un 2.98%. Entonces, eso para que se tome en cuenta que esa promesa está pendiente de parte del presidente Luis Abinader. Ahora, está al otro lado. ¿Cuál es el otro lado? El otro lado es el referente a por qué los gobiernos todos los años incumplen la disposición legal o las disposiciones legales que mandan a asignar un porcentaje específico de los ingresos fiscales a determinadas instituciones. Por ejemplo, la ley establece un porcentaje específico para el Ministerio de la Presidencia, para la Presidencia de la República, perdón. Un porcentaje específico para el Poder Judicial, para el Congreso Nacional, para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para la Dirección de Impuestos Internos, para la Dirección de Aduanas, para los propios ayuntamientos y otras instituciones. Entonces, ¿qué mecanismo se han inventado los gobiernos? No este gobierno, este le ha dado seguimiento, sino todos los gobiernos anteriores también, para no cumplir con esos mandatos legales. Y tiene razón en no cumplirlo. Solamente se está cumpliendo en la actualidad el 4% del Producto Interno Bruto para educación. Y fíjense que eso nos ha salido tan costoso que todos los años el déficit fiscal aumenta porque el gobierno lo que hace es que busca prestado el dinero para poder cuadrar el presupuesto y darle un 4% del PIB a educación, que de nada nos ha servido. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es el único mandato legal que se cumple. Parcialmente, porque lo que dice la ley no es que es un 4% del PIB, sino que es un 4% del PIB que debe ir aumentando año tras año. El gobierno lo que ha hecho es que lo ha dejado un 4% sin aumentarlo año tras año, porque si no nos quedamos sin presupuesto. Como es necesario o hacer modificar esas leyes o buscar un mecanismo para no cumplirlas. ¿Por qué? Porque de cumplirlas, repito, se iría más del 70% del presupuesto en asignaciones específicas a esos 12 o 13 órganos o instituciones. Hasta el Ministerio de la Juventud tiene una asignación presupuestaria específica. Entonces, el gobierno lo que hace es que dice, bueno, como la ley de presupuesto de cada año es una ley orgánica, entonces esa ley, porque requiere, para ser modificada, requiere 2/3 partes del Congreso Nacional, si no, tiene que ser entonces aprobada. Esa ley, que tiene vigencia de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, lo que hace el gobierno es que le incluye a esa ley, que es la Ley de Presupuesto General de la Nación Anual, un artículo que dice lo siguiente. En este caso es el artículo para el presupuesto del año que viene, va a ser el artículo 35. ¿Qué dice ese artículo? Ese artículo dice lo siguiente, señores. Déjenme buscarlo aquí rápidamente para que ustedes vean de qué se trata. El gobierno lo que hace es que dice, bueno, el artículo 35 dispone que el banco, que se le autoriza al Poder Ejecutivo, a que no asigne las partidas presupuestarias establecidas por ley en las siguientes instituciones. De manera específica dice, ajustes a recursos asignados por leyes especiales. Dice, se autoriza al Poder Ejecutivo, por excepción, a apropiar un monto inferior a los montos que corresponden según los porcentajes que se especializan para fines distintos en las leyes que rigen a los entes y órganos siguientes. Entonces dice, Poder Ejecutivo, Congreso Nacional, Poder Judicial, Junta Central Electoral, Procuraduría General de la República, Cámara de Cuentas de la República Dominicana, ayuntamientos y juntas distritales y municipales, a Universidad Autónoma de Santo Domingo, Ministerio de la Juventud, Consejo Nacional de la Niñez, CONANI, Dirección General de Aduanas, Dirección General de Impuestos Internos. O sea, ese artículo lo que le autoriza al Poder Ejecutivo es a que, si bien esas leyes establecen presupuestos específicos con base en porcentajes de los ingresos para cada año, en el año específico donde está incluido el presupuesto, no se le asigne la partida que establecen las leyes respectivas. Entonces, por eso, todos los años el gobierno que dice, bueno, a la Procuraduría le toca un porcentaje del presupuesto, yo no cumplo con eso, le pongo lo que yo más o menos considere. Al Poder Judicial también lo que yo considere. A la UAS,
a impuestos internos, aduanas y entonces también a los propios ayuntamientos. Y ese es un mecanismo legal, entre comillas, para no cumplir con el mandato legal de otras legislaciones, pero por un periodo específico. ¿Por cuál periodo? Por el periodo que dura el año calendario de vigencia del presupuesto de cada año. Solamente, Esteban, y perdóname, aclarar que lo que dice el gobierno es totalmente erróneo, porque la ley de presupuesto nacional es una ley ordinaria. Lo que es orgánico es la ley orgánica de presupuesto, y eso ya ha sido tratado por el propio Tribunal Constitucional. El asunto es que la ley de presupuesto, que no es una ley orgánica como tú dices, para modificarla se requieren 2/3 partes de la matrícula. Si se requieren 2/3 partes, entonces no es una ley ordinaria. O sea, el Poder Ejecutivo envía el proyecto de ley de presupuesto, no la ley orgánica de presupuesto, no, el proyecto de presupuesto del año en cuestión, se lo manda al Congreso Nacional. Entonces, el Congreso Nacional se reúne y solamente puede modificar esa legislación si es con el voto de las 2/3 partes. Si no, tiene que aprobarlo. Entonces, lo que hace el Congreso Nacional es que generalmente le pide al Poder Ejecutivo, mira, como no tengo mayoría o 2/3 partes para hacer alguna que otra modificación, mejor mándame una adenda para yo entonces poder aprobarte eso con mayoría simple, porque si yo necesito, o no con mayoría simple, con mayoría absoluta, que sería la mitad más uno, si yo necesito, si yo lo modifico aquí, tendría que gestionar las 2/3 partes de la votación. Entonces, si no es una ley orgánica, entonces es una ley con características especiales que no le permite ser una ley ordinaria, porque repito, el Congreso solamente puede modificar el presupuesto de cada año con 2/3 partes de los votos. Si no, tiene que pedir al propio Poder Ejecutivo que le mande una adenda en caso de ser necesario. Francis.